Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Bueno, vamos a dar inicio, hermanos. La palabra de Dios dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Dios en medio. Así es que en este momento Dios está aquí con nosotros. Así es que vamos a dar inicio, hermanos, con Hechos 6. Vamos en el capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 7. La elección de los 7 diáconos. Y este estudio lo va a hacer nuestro hermano pastor Dagoberto Ovalle. Démosle la bienvenida y que Dios lo use. Como dijo la pastora, ¿verdad? Vamos a seguir en Hechos capítulo 6, del versículo 1 hasta el 7, hermanos. Y mientras llega ahí, yo empiezo con una oración. Padre Celestial, gracias por este día que nos ha dado. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, nuevamente reunidos como una familia, Señor. Su familia celestial. Gracias por ello, Señor. Asimismo le pedimos que traiga a todo aquel que ha de venir, Señor, tráigalo con bien. Y si no vienen, bendígale, Señor, para que el siguiente domingo nos gocemos juntos, Señor. Y dale gloria y honra. Y le damos gracias en todo esto, Señor. Y asimismo pongo yo de este servicio en sus manos, que sea usted a través de su Espíritu Santo, guiándonos en lo que hemos de decir y hacer. Gracias nuevamente le damos en todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a Hechos capítulo 6 y vamos a leer del 1 al 7. Así es que está cortito. Hechos del 1 al 7, 6 del 1 al 7. Y empezamos con usted, hermano Francisco, si nos lee el versículo 1, por favor. Pues mire, mirándolo de una manera breve, como que no nos dice mucho, ¿ve? Pero cuando nos detenemos y leemos más atentamente lo que nos dice, verá que el mensaje nos va a guiar a mucho, hermanos, ¿ok? Como dice aquí, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿ve? Esto me lleva a mí a cuando participé en la ciudad donde vivimos. Déjeme le leo lo que escribí. Mire, digo esto. En los negocios de la ciudad, uno de los puntos que hablamos era el crecimiento o desarrollo de la ciudad, ¿verdad? Al mismo tiempo, esas pláticas no incluían el costo a la ciudad que tal desarrollo iba a generar. Como los requisitos de servicios públicos iban a crecer, los cuales requerían más inversión de parte de la ciudad y sostenimiento. Cosas como estas, al igual que un negocio o la obra de Dios, requieren atención. ¿Ve? Y en esto es en lo que nos descuidamos, hermanos. ¿Ve? En que muchas veces estamos orando, Señor, haz crecer esta obra, Señor, mueve, trae y X causa, ¿verdad? Pero muchas veces los que sirven en la obra son los mismos, no obstante el crecimiento, hermanos, ¿ve? Y para mí veo que eso es lo mismo que sucede hoy en día, ¿ve? Que así como crecía la obra, se extendía, pero los que servían, los que ayudaban y movían todo, eran los mismos, ¿ve? Sí, en las ciudades pasa lo mismo, ¿ve? Todos quieren ver desarrollo, que crezca, que se haga, ¿ve? Pero muchas veces la gente es la misma. No quieren, ¿ve? Contratar a más, porque las finanzas no están, ¿ve? Hoy que pudimos ir a visitar, ¿ve? Donde vivíamos, ¿ve? Mi hijo me cuenta de que en la ciudad, como parte de la ciudad, construimos un edificio para recreación, ¿ve? Y aún ese edificio está vacío, ¿ve? Ya va para 4 años que nos vinimos, ¿ve? Hace más de 4 años que también yo dejé de participar en eso. El edificio está ahí, vacío, sin usarse, ¿ve? Casi $2 millones para construirse.
Y ahí sentado nomás, solo. ¿Ve? Por eso ve, igualmente en cualquier obra, hermanos, uno pide el crecimiento y de eso se trata. De tratar de atraer almas para con Dios. ¿Ve? Pero muchas veces cuando piden voluntarios o que piden, ayudantes, uno se queda. Ve que a la vez que uno no quiere ni respirar para no llamar atención, está uno. ¿Es cierto o no? ¿Ve? En este caso no es diferente, hermanos. ¿Ve? Pero para allá vamos, mire. Desde Hechos capítulo 1 hasta Hechos capítulo 6 había pasado aproximadamente un año. ¿Okay? A pesar que la obra se dirige por los apóstoles, ya empezábamos a ver problemas. Empezaba a haber problemas. Primeramente fue con Ananías y Zafira, ¿verdad? No obstante la razón por mentir, podemos ver que la cizaña se ha introducido a la iglesia. ¿Ve? Por eso, no nos extrañemos cuando nos confrontamos con problemas en la iglesia, hermanos. Tristemente, siempre los va a haber. La diferencia va a ser cómo es que se resuelve. ¿Ve? En la iglesia primitiva, la unión y el crecimiento fueron elementos principales que la identificaban, ¿verdad? Podemos ver que ahora que así como crece la iglesia, también se desarrollan los problemas. Aunque la iglesia se conduce por los apóstoles, esto no la exenta de estos retos. ¿Ve? Hemos visto cuántos creyentes se adherieron a la iglesia en solo 2 ocasiones, ¿verdad? Ahora que ha pasado aproximadamente un año, solo me puedo imaginar cuántos más se han unido a la obra. ¿Ve? Nuevamente le comparto que con cualquier obra también van a crecer las demandas de tiempo, de recursos, etc., tanto como las dificultades entre el mismo grupo. ¿Ve? Veamos que en una familia hay dificultades, ¿verdad? Ahora imagínese en un grupo compuesto de diferentes temperamentos y caracteres. ¿Ve? Para allá vamos, mire. Empiezo en Hechos 6:1. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, dice, hemos conocido que en 2 ocasiones a la iglesia se agregaron 8,000 creyentes, ¿verdad? Punto de consideración. Mire, estamos listos si en la iglesia se agregan 1 o 2% de esta cantidad aquí. El 1% son 80, el 2% son 160. ¿Estamos listos para recibir esa cantidad de gente? Vea. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Solo repaso lo que ya sabemos, hermanos. Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ve. Solo varones. Amén. Sí. Son nuevos, hermanos. Ya. Porque dice los que creyeron. Ve, ahora fueron 5,000. Ve. Los primeros fueron 3,000 que se habían bautizado. ¿Ve? Y ahora 5,000 más que escucharon. 5,000 varones. ¿Ve? Incluya esposa, familia. ¿Cuántos? Ya. ¿Ve? Leía que aproximadamente había pasado ya un año desde ese entonces. ¿Ve? Así es que imagínense cuántos más se han agregado a la obra. ¿Ve? Judea,
Samaria y el resto del mundo. Amén, hermano. Sí, sí. Ve. Por eso lo que dicen los apóstoles, ve, según seguimos, ve, es muy cierto. Ve. Pero para allá vamos, mire. El reto con este grupo de 8,000 personas es que no son de una sola región o de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Hechos 2:5, mire lo que dice. Hechos 2:5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Ve? Así es que imagínense cuántos diferentes puntos de vista se agregaron a la iglesia. ¿Ve? Leyendo Hechos 2, podemos identificar uno de los lugares geográficos de donde estos judíos, de donde ellos eran. Hechos 2:9, ahí nos da idea, ¿verdad? Hechos 2:9 dice, partos, medos, elamitas, a los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, o sea, convertidos, cretenses y árabes. Casi latina. Mire, podemos contar 16 diferentes regiones, ¿qué? De donde estos grupos étnicos de raza judía eran. Así que no nos extrañe que empiezan a tener problemas, ¿verdad? Continúa en Hechos 6:1. Dice, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos a ver que la costumbre es que con quien se identifica va a encontrar favor. En este caso, seguramente los hebreos nativos atienden mejor a los hebreos con quien se identifican mejor. Otra es, cuando la obra camina bien, crece la complacencia, complacency. No descuidemos que Dios va a permitir pruebas para despertarnos de esa complacencia. La satisfacción, que es la satisfacción de sí mismo. Porque cuando las cosas corren bien, hermanos, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazo y hay que correr todo en automático. Sí, ¿ve? Y nos olvidamos. Y así mismo, ¿ve? Le damos oportunidad a la indiferencia que crezca en nosotros. Ve que, está bien. ¿Ve? Por eso a veces los problemas vienen. ¿Ve? Cuando las cosas van bien, para probar nuestra reacción, ¿cómo es que vamos a resolver en la situación que estamos? En el caso de los apóstoles, ellos respondieron diciendo, Hechos 6:2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire, déjele leo esto. ¿Cómo interpretamos la reacción de los apóstoles? Pregunta. ¿Cómo interpretamos la reacción de los apóstoles con las palabras que usan para responder a la situación en que se encuentra? Podemos decir que son palabras de ánimo para que la gente corra, haga fila y se dé de voluntaria para servir. Es muy importante, hermanos, que cuidemos también de cómo proponemos las cosas. ¿Cómo es que yo voy a dejar de estar acá para andar barriendo? ¿Really? ¿Ve? Es el mismo tono, ve, que podemos ver en esta situación. ¿Cómo es que debemos de dejar de compartir la palabra para servir las mesas? ¿Ve? ¿Cómo es que lo vamos a tomar eso? ¿Cómo lo vamos a interpretar? ¿Es algo de dar gozo y gusto para...? Sí, ve. Por eso cuando hablamos, hermanos, es importante lo que dice. Y no tanto lo que dice, sino cómo lo dice. Ve. ¿Cómo lo dice?
Porque eso es lo que va a determinar la reacción de la persona. ¿Ve? Como en este caso. Uh-huh. Sí, ve, pero ¿cree que todos lo van a ver así? No. Hermano. Me imagino que muchas personas nada más estaban atendiendo en eso. Y ellos también querían participar en la palabra de Dios. O sea, eso me dio una que de que yo que todos los que dejamos este tipo de cosas, participar en diferentes cosas, hay alguna libre, ¿verdad? Pero que también no es justo de que diga, como dice usted, nada más lados están y ya son todos los que participan y nadie más. ¿Verdad? Sí. Opiniones de usted, ¿sí? Ya. Ve, así es de que, mire, en todo esto, ve, cómo procedemos, es importante que pongamos cuidado. Ve. La verdad es que todos vamos a interpretar lo dicho a nuestra manera y responder diferente a lo que escuchamos, ¿verdad? En una situación como esta, lo mejor es solo escuchar si no se requiere respuesta. ¿Ve? Mire, porque muchas veces cuando escuchamos algo, dejamos que nuestras emociones respondan por nosotros, hermanos. ¿Verdad? ¿Ve? Y eso es lo que va a animar, ¿ve? Y afectar la obra. ¿Ve? Mejor, ve, escuche. Sí, ve, y tranquilo, ve, que nadie le va a torcer el brazo para que haga algo que usted no quiere, ve. Exacto, yeah. Pero si se requiere respuesta, pregunte para aclarar las cosas, ve. Le voy a decir, porque muchas veces nos andamos acabando nosotros mismos por algo que escuchamos y la otra persona ni en cuenta de lo que está sucediendo. ¿Ve? Por eso es importante, hermanos, que si trae algo en usted, no deje que eso lo esté comiendo. ¿Por qué? Porque eso está creciendo en usted. ¿Y qué genera? ¿Ve? Resentimiento. ¿Ve? Sus sentimientos se van a agotar de tal manera de que uno va a reaccionar de una forma incorrecta. Mande. El respeto que le debe dar a cada quien. Sí. Porque debemos de respetar tanto el que barre como el que limpia, como el que da la palabra. Todos debemos de respetarnos de tal manera que no debemos de incluirnos en algo que a veces uno tiene la posibilidad de actuar, de hacer lo que usted hace. Sin embargo, también no está defendido. Sí. O sea, no quieres expresar realmente lo que puede. Sí. Yeah. ¿Por qué? Porque uno mismo se retiene, no deja fluir lo que uno trae. Sí. Y eso es malo, hermano. Uno no sepa respetar y dar honor a quien no merece. Sí. Y en parte leyó mis notas. Sí. Porque es muy cierto, hermana. Mire, yo y mi esposa hemos participado en todo. En barrer aquí, los baños, de todo, en todo hemos tocado. De que uno se sienta menos o más, no, es para la obra y Dios lo ve. Así es de que, hermanos, no se desanime. Si es en algo que le piden que haga, hágalo. Es para la obra. Y si sale más de usted, amén. En este caso, leía que las palabras que se usan en esta traducción del griego al español hacen ver que un trabajo es mucho más importante que otro en la obra de Dios. Mire, tal no es el caso, hermanos. Todo trabajo en la obra de Dios es importante.
La propuesta de los apóstoles va a aclarar lo importante que es esta parte de la obra. Sigo en Hechos 6:3. Y esto es lo que propone. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los apóstoles piden 3 atributos en las 7 personas: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pregunto yo, ¿por qué tanto si solo van a servir mesas? Algo igual sucedió en el Antiguo Testamento cuando la obra del tabernáculo de reunión iniciaba. Éxodo 36:1, mire lo que dice. Éxodo 36:1. Dice así: así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Así es de que, ellos piden 7 personas que tengan ¿qué? Sabiduría, buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos dice que ¿quién les da la sabiduría? Dios. ¿Ve? Así es que Dios está con ellos, hermanos. El Espíritu Santo los llena. ¿Y Esteban quién fue? Esteban quién fue? Aparte de ser diácono, ¿qué fue lo que le sucedió? ¿Fue el primer qué? El primer mártir. ¿Por qué? Porque él se sostuvo firme en su creencia del Señor Jesús, hermanos. ¿Ve? Así es que el trabajo que le dieron a él era de consideración. ¿Ve? Sí. Sí. Ve, ya está en uno también, hermano. ¿Con qué actitud es que haga esa obra? Y eso es lo que le va a dar también, digamos, la importancia del trabajo. ¿Ve? Porque si va a andar uno aquí, ¿por qué a mí otra vez? Exacto, sí. Ya. Volviendo a nuestras reacciones, esto nos muestra lo importante que es escuchar atentamente y no responder con nuestras emociones, porque no vamos a escuchar más adelante que servir mesas. Un diácono es el primero a quien la congregación ve y habla, es quien recibe. ¿Ve? Imagínense que esta persona está de mal humor o qué sé yo. ¿Qué testimonio va a dar? ¿Ve? Por eso es importante que el hermano o hermana sean llenos del Espíritu Santo, sabios y de buen testimonio como representantes del Señor Jesús. ¿Okay? Después de su respuesta, los apóstoles dan sus razones por qué piden la elección de estas personas. Hechos 6:4 dice así, hermanos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ve? Ahora lo aclaran, ¿ve? ¿Por qué? No es tanto de que compararan el trabajo. ¿Ve? Los apóstoles con sus palabras no aminoraron la importancia del trabajo, de tal trabajo. Lo hacen para seguir obedientes al mandato de Jesús. Como está en Marcos 16:15, ahí les dice, o nos dice. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ve? En eso es en lo que ellos se querían dedicar, ¿ve? Y no dividir su tiempo. Seguimos en Hechos 6:5. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban,
varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Con las palabras que leemos podemos estar de acuerdo que a la congregación le agradó la propuesta de los apóstoles para resolver esta situación y detener las murmuraciones. También el Señor Jesús, de todos los que le seguían, eligió solo 12. Cada uno de ellos tuvo propósito en la obra del Señor. En Lucas 6, del 12 al 16 nos dice así: en aquellos días, él fue al monte a orar. Lo quiso primeramente, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Así es que estos mismos hermanos, los apóstoles, hacen lo mismo, hermanos. Porque muchos, la misma palabra está, que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y eso mismo nos lo mostró el Señor Jesús. Bueno, ya conocemos quiénes son los apóstoles. Escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Sigo en Hechos 6, 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mire, hoy en día, a través de diferentes medios, fácilmente está a nuestro alcance el escuchar o ver a multitud de personas que comparten la palabra de Dios. Por esta razón es de suma importancia que usted, yo, lea la Biblia y ore a Dios para que usted esté seguro de que lo que ve y escucha es verdaderamente la palabra de Dios y no la opinión de esa persona. Bien. También, hoy en día es igualmente importante conocer a quién se elige para servir en la obra del Señor. Debemos discernir los tiempos como dice Jesús y conocer que en los últimos tiempos va a haber personas que van a engañar hasta a los escogidos. Por eso, hermanos, mire, la tecnología de hoy en día tiene lo bueno y lo malo. Y ya está en que uno decida que va a seguir. Porque no toda predicación que se puede escuchar va a ser la verdad. Mire, Mateo 24 dice así. No, me faltó uno. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No porque está ahí, debemos sentarnos y escuchar. Más cuando está en uno, mire, está sencillo. Si en uno está generando inquietud, una palabra que está escuchando, debe de seguir con eso. Si está generando duda, ¿cree que deba de seguir? No. ¿Sabe qué? Mejor cambie o lea la Biblia y asegúrese de que lo que está escuchando es la verdad, es la palabra de Dios. Porque también está que muchos van a torcer de la palabra, para presentar su punto de vista. Cuidado, ¿ok? Amén.
Ujú. Sí. Amén a eso. También habrá falsos maestros que desviarán a los santos. Segunda de Pedro 2, mire lo que nos dice. Del 1 al 3. Segunda de Pedro 2. Dice así, hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición, no se duerme. Ve. Por eso digo, hermanos, ve, y le vuelvo a repetir, que lo que escucha y ve, sea atento y conozca lo que la palabra dice. ¿Ok? Sí. 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 So, yeah. En Judas está advertencia y consejo en Judas. Vamos ahí, Judas 17 al 23. Miren lo que nos dice. Judas 17 al 23. Es casi lo último. Mire, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre, o su carne, por su carne. Por el mal que hacen, el mal que hacen, que no lo acepten. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Juan 16, 12. Dice así, hermanos, Juan 16, 12. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Por eso digo, cuando escuche o vea un mensaje, considere las palabras de Jesús y decida si debe continuar escuchándolo o viéndolo. Porque como ya le mencioné, hermanos, muchos mensajes que se ofrecen por allá afuera van a traer duda en nosotros y nos van a hacer a veces hasta retroceder de nuestra fe. Tenemos que tener cuidados, hermanos. Como dice la hermana, el espíritu de discernimiento que nos guíe a la verdad, que es la palabra de Dios. Así es de que eso es el estudio que traía a ustedes, hermanos. Amén. Dios los bendiga. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us.
Te bendecimos en el nombre del Señor.